Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Sapituguay, Tahuanco, Coyoisita, Yulimanta. Carayanta, Sapituguay, Tahuanco, Coyoisita, Yulimanta. Kaliampisa, Tuikispisa, Chocalquihuay, Callaitasta. Siquimanta, Tuikispisa, Chocalquihuay, Coyoitasta. Culiaquita, Chocalquihuay, Callaitasta. Bolilita, Chocalquihuay, Tucuitasta. Me mantengo.
Hay Warmicunas, Turaicunas, buenos días hermanas y hermanos. Comenzamos una edición más de New Canchic, Cancunapac, de nosotros para ustedes por Radio Chasqui FM 88.7. En el día de hoy estamos junto a Noé Alarcón, con quien estamos haciendo, digamos, la co-conducción justamente de este informativo diario de Radio Chasqui. ¿Cómo estás, Noé? Buenos días. Alguien puncha y Fer, alguien puncha y a todos los hermanos que nos están escuchando. Y bueno, este día bastante caluroso, ¿no? Sí. Como que el otoño, no sé en qué momento va a venir. Sí, todavía falta para que, digamos, se vaya todo este calor. Y justamente, bueno, hablando de otoño, hoy es parte, o estos días en realidad, porque generalmente se define a un día en particular como el cambio de estación, pero digamos que muchas veces duran 2 y hasta 3 días los llamados equinoccios y también solsticios. En este caso, cuando cambiamos de estaciones, digamos, de media temporada, podríamos decir lo que nosotros conocemos como la primavera y el otoño en este caso, se realizan los equinoccios. Y cuando se cambia, o cuando llega el verano, o cuando llega el invierno, son solsticios. En este caso, bueno, como decimos, se trata de un equinoccio en donde supuestamente, bueno, digo supuestamente porque en realidad no he llegado a medirlo fehacientemente, pero el día y la noche tienen la misma cantidad de horas. Mira vos. Sí, por ahí hay temas que uno sabe, no sé, de cuándo empieza la primavera, el verano, el otoño, el invierno, pero no sabe por qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que pasa con los astros, qué pasa con la Tierra, que por ahí uno tiene desconocimiento de estas cosas que son tan importantes y solamente se va a una fecha determinada nada más y listo. Claro. Así es, sí. Y en realidad también tienen distintos significados para diferentes pueblos, ¿no? Como sucede en el hemisferio, digamos, en el hemisferio norte, sucede todo, todo al revés de lo que vivimos nosotros. Y muchas veces sucede también esta cuestión extraña o paradójica de que las festividades que nosotros seguimos como parte justamente de una cultura colonizada, podríamos decir, es que tenemos las mismas festividades y hasta de los mismos nombres que muchas veces del hemisferio norte e incluso de España, ¿no? Pero está bueno esto de que sepamos y que también de que tengamos un poquito más de identidad, ¿por qué no?, a la hora de realizar nuestros festejos o a la hora también de entender un poco a la naturaleza misma y qué es lo que nos quiere decir. Y en el caso este, como decíamos, en el equinoccio de otoño, donde incluso si hablamos de los pueblos andinos, también tienen un significado que, bueno, muchas veces tiene que ver con esto, con la lectura de la naturaleza misma y cómo nos acompaña o cómo la acompañamos también en determinados ciclos, ¿no? Sí, bueno, por estas fechas también, como vos decías, en los tiempos milenarios, también se celebra el Paucarraimi, ¿puede ser? Sí, así es. El Paucarraimi, el equinoccio de otoño, fiesta del florecimiento y una milenaria manifestación del mundo andino. Así Sí. es que, bueno, puede ser, como decíamos muchas veces, desde el 20 de marzo que ya comienza el equinoccio en el hemisferio sur, y es un momento en el que el sol es perpendicular al ecuador y el día y la noche tienen la misma duración. Por esta fecha, desde tiempos milenarios, se celebra el Paucarraimi, la fiesta del florecimiento, y es una de las 4 más importantes del mundo andino, junto con el Inti Raymi, que es el Año Nuevo, ¿no?, el 24 de junio, el Koya Raymi Quilla, el 23 de septiembre, y el Capac Inti Raymi, el 21 de diciembre, como decíamos, conocidos como solsticios y equinoccios, ¿no? Qué lindo, ¿no? Todo aprender y leer todo esto. Conocer, ¿no? Porque por ahí uno lo vive, pero
como te decía, no saber leer, ¿no? La naturaleza es saber ver, ¿no? Porque por ahí los abuelos por ahí te miran el cielo y te dicen, no, hoy va a llover, mañana esto, miran el sol y saben qué es lo que va a pasar, va a correr mucho Claro. viento. Y vos mirás y decís, ¿dónde ven todo eso? Claro, ¿cómo se enteraron? ¿En qué página web lo Claro, pudieron sí. encontrar? Pero sí, también contándote un poquito más justamente acerca de estas celebraciones y también de estas lecturas justamente de la naturaleza. Tradicionalmente se realizaba en los distintos sitios sagrados prehispánicos llamados huacas. Pero este año, bueno, en realidad sucedió que hay muchas cosas que durante el aislamiento social tuvieron que cambiar, ¿no? Y ahora están volviendo, ¿no? Así que, bueno, celebramos también que se puedan volver a hacer este tipo de celebraciones, también ceremonias y demás, digamos, reuniones que tienen que ver justamente con el hecho de poder también tener una identidad, ¿no? Así es que, bueno, Sí. no sé si decir a celebrarlo. Sí, ¿no? El Pauca Raimi también dice que es un culto Sí. a todo lo que es femenino, ¿no? Claro. A todo lo femenino, junto con la llegada del equinoccio y las primeras cosechas, y bueno, ¿no? La época de la lluvia y del culto a lo femenino, ¿no? Así es, el Pauca Raimi ya tiene que ver con el equinoccio de primavera, en este caso, en donde ya empiezan a llegar las lluvias y digamos que esta cuestión de distintas situaciones también afectadas por el cambio climático, ¿no? Ya que incluso estas mismas celebraciones, y hablando de Pauca Raimi, que tiene que ver justamente con, podemos decir, toda la parte andina, ¿no? Todo desde México hasta Bolivia incluso, bueno, desde México ya sobrepasa, digamos, todo lo que es el continente y pasa por Ecuador, donde existe una gran tradición alrededor de esta festividad y donde, digamos, encontramos que esta celebración tiene que ver con el florecimiento, con el ciclo del maíz y que une a los pueblos del sur y el norte en el mes de las flores y las semillas. Bueno, vamos a estar durante todos estos días informándonos también, ¿no? Porque seguramente los hermanos de la diplomatura van a estar haciendo alguna actividad, así que, bueno, vamos a estar informándonos sobre estas celebraciones, ¿no? Así es, a estar atentos entonces, tanto de las páginas de Radio Chasqui, de Prensa Originaria Yancasmaki y también, ¿por qué no?, de Ñucanchi Cancún Napac, donde estaremos contándoles acerca de todo esto. Pero si vamos también a días, a efemérides y a cuestiones que son importantes, justamente hablando del día de hoy, se celebra el día de la eliminación de la discriminación racial. Sigue minuto a minuto nuestra... Nada más, ¿eh? Nada más y nada Nada menos. más y nada podríamos menos. hacer, Bueno, ¿no? eso, la Tan Asamblea importante, General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en conmemoración de la masacre de Sharpeville, para instar a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar toda forma de discriminación racial, ¿no? Así es, justamente hace ya tantos años, ¿no? En 1960, un 21 de marzo, agentes policiales abrieron fuego y asesinaron a 69 personas en una manifestación pacífica que se llevaba a cabo contra las leyes de pases del apartheid en la ciudad sudafricana de Sharpeville. El apartheid fue esta discriminación tan grande, ¿no? Esta suerte de política en donde las minorías eran las que se llevaban lo mejor y, digamos, estaba esta cuestión tan discriminatoria, tan de encontrar distintos niveles de personas, cosas que en realidad suceden
en distintas sociedades, pero en el caso del apartheid y de África llegó a un extremo tan grande en donde ni siquiera te dejaban casar con alguien que fuera de otra raza, entre comillas, ¿no? Entonces era era una cuestión de búsqueda de pureza racial increíble y a la vez de dominio de las razas que eran minorías, que son minorías en África justamente, que eran las razas blancas en este caso, ¿no? Sí, terrible, ¿no? Lo que pasaba en ese momento y bueno, hasta el día de hoy también estamos en algunos lugares por ejemplo, en Estados Unidos también todavía están separados, ¿no? Sí. En barrios y son también discriminados racialmente, ¿no? Sí, en estos últimos años también la violencia policial, asesinatos de la policía justamente contra personas negras que salían a protestar y que terminaban siendo justamente muertas y antes violentadas por parte de la ley y a partir justamente de estas cuestiones que no tienen sentido, como lo es el color de piel, la nacionalidad o la clase social, ¿no? Ante el incremento de racismo, la xenofobia y la intolerancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una campaña lucha contra el racismo, con la finalidad de promover una cultura de tolerancia, igualdad y lucha contra la discriminación. Bueno, entonces días importantes como para tener en cuenta, así que a seguir justamente aprendiendo y como decíamos también acerca de la importancia que tienen como para tomar conciencia. sí. Quisiera ser Júpiter enorme. Bien, y hablando de fiestas, acá tenemos una fiesta un poco rara que va a estar haciendo el gobierno de Jujuy, yendo justamente para el ámbito local. Tenemos bastantes noticias que tienen que ver, una justamente con comunidades que se están manifestando nuevamente a partir de la contaminación, del uso indebido del agua y digamos que a la vez tenemos la respuesta del gobierno que tiene que ver con una festividad en nombre justamente de estas contaminaciones que lógicamente no tiene que ver o no se presenta oficialmente como un festival por las contaminaciones, pero sí un festival que está auspiciado por empresas extractivistas como lo son la minera Exar, Alkem, Lilac y Sales de Jujuy. Así es, el gobierno de Jujuy no solamente omite, ¿no?, el reclamo de las comunidades, sino que redobla la apuesta, digamos, con esto. Van a estar realizando un festival del litio acá en la provincia, en Olaroz Chico, el 24 de marzo, ahora, ¿no? Sí. Este fin de semana, este viernes 24, en el Polideportivo Olaroz Chico. Bueno, como vos decías, los auspiciantes se encuentran entre las empresas extractivistas mineras, así que imagínate lo que es esto, ¿no? Sí. Ellos dicen que el fortaleciendo el trabajo y la relación de la comunidad, ¿no? Sí. Y de la comunidad del Estado y la minera. Mira vos. Bueno, algunas comunidades ya salieron con algunos
algunos pancartas y también dijeron que van a hacerse escuchar, ¿no? Sí. En lo que es este festival del litio, ¿no? Bueno, en medio de toda la lucha por la negativa de la explotación de las comunidades, se va a estar realizando este viernes este festival, ¿no? La verdad que es bastante grave, ¿no? Lo que hace este gobierno, no solo no escuchar a las comunidades, sino que ahora hacerle hasta un festival, ¿no? No le importa nada, ¿no? Sí, y hablando también de cuestiones que cuanto menos son para pensarlas, está el hecho de que justamente el 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, justamente un año más de conmemoración ante el día en el que se realizó el golpe de Estado, donde se instauró la última dictadura militar, y que justamente se escoja ese día para hacer un festival del litio, siendo que hay actos, hay actividades que tienen que ver justamente con la memoria, con la toma de conciencia, con la búsqueda de reparaciones y de justicia. Parece cuanto menos arbitrario, o al menos un poco raro, ¿no? Sí, justamente usando el día, ¿no? Y con ese eslogan que decíamos hace rato del fortalecimiento de las relaciones entre la comunidad, el estadio y la minera, Sí. los pueblos originarios que se encuentran en la región, ¿no? De la Puna y bueno, que están rodeando los salares, están rechazando por completo la actividad litífera en la zona, principalmente por el método, ¿no? De extracción que utilizan las transnacionales, donde se utiliza gran cantidad de agua y que, bueno, que es un elemento vital en una zona donde no abunda, ¿no? Así que, bueno, van a estar realizando ya algunos comunicados sobre lo que está pasando, ¿no? Sí. Bueno, el rechazo es constante y es en todas, ¿no? las comunidades, sobre no al litio, sí al agua y sí a la vida, ¿no? Son algunos carteles, algunos eslogans que se ven en todas las comunidades, que están en contra de la forma, ¿no? Porque eso es lo que ellos siempre, siempre hacen, comunican, ¿no? Las formas que tienen las empresas estas transnacionales de explotar, ¿no? Así es, y bueno, algo que también parece extraño, el hecho de que justamente a horas 9:30 es la recepción, tenemos acá, ¿no? El cronograma de actividades, la recepción de autoridades y visitantes. A horas 10 el acto protocolar y apertura al primer festival del litio, con en principio palabras a cargo del comunero de la comunidad. Uh-huh. Qué lugar tan tan feo, ¿no? De hacer justamente la apertura del Festival del Litio siendo un comunero y de una comunidad aborigen que en realidad, según lo que dice justamente oficialmente la información, es que está invitando y organizando la Comisión Ejecutiva y Comunidad Aborigen de Olaros Chico. Mira vos, a las 11 de la mañana recorrido por los stands Sí. de proveedores y posterior recorrido por el pueblo, ¿no? Sí. A las 12 lunch, a las 13 inicia el festival con, bueno, la actuación de algunos, Sí. Ahí es un poco complejo nombrar o no a los artistas, porque lógicamente va a ser como para generarles un repudio en algunos casos, pero les decían que va a estar Litio Vitales.
O no vitales. Claro, no vital. Así que, no, es una broma lo de vital, justamente No, sí, no. por Lito, ¿no? Pero realmente esperamos que se tomen conciencia por sobre todas las cosas, ¿no? Más allá de que el gobierno puede hacer un festival, por ahí parece ser una provocación, pero los artistas seguramente tendrán el derecho, ¿no?, de decir, bueno, yo toco acá, después cada quien elegirá qué artista escuchar o qué artistas no hacerlo, pero realmente parece raro en estos tiempos. Y si hablamos de litio, si hablamos de comunidades, encontramos que justamente hay un litigio que está bastante en puerta, donde siguen generándose estas situaciones a partir de las comunidades que en este caso alertan por la contaminación del agua y que denuncian justamente que en realidad, como decíamos también en un principio con respecto a la comisionada de ahí de León, ¿no? Justamente que hay cosas extrañas, ¿no? Entre las cuales que no hay un consenso, no hay una digamos una consulta previa informada que tiene que mediar en estos casos. Y en este caso son las comunidades, más que nada las de Pozo Colorado, quien expresó de manera directa su rechazo a la iniciativa. En realidad podemos decir que una gran parte de las comunidades, por no decir todas, están en desacuerdo, pero ahora desde Pozo Colorado son las que se están expresando, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, me distraje leyendo, seguía con el tema del festival. Ah, claro, sí. Porque es bastante, en las redes sociales se está viendo bastante rechazo de muchos artistas, ¿no? Sí. Sobre este festival y qué es lo como o sea, no está, es trabajo, no es trabajo, lo que Claro. siempre pasa, ¿no? Un debate, claro. Un debate sobre qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que algunos artistas están en contra de este festival y no irían, y otros artistas que dicen que, bueno, que las comunidades los invitaron, ¿no? Ah, claro. Entonces por eso que se están haciendo presentes en el lugar. Bueno, ahí va a salir muchos temas, ¿no? En muchos debates, ¿no? Y si en realidad sobre este festival. Es esto, ¿no? De pensar también, entre otras cosas, si artísticamente debes seguir una ética o simplemente, digamos, seguir un camino de trabajo, lo vamos a decir de esta manera, ¿no? De decir, bueno, a mí me pagan por ser músico, por entretener, digamos, de alguna forma, y voy a donde me llamen o donde me contraten. Pero sin Claro. embargo, digamos que hay una cuestión en las cuales, bueno, depende de la conciencia que tengas o de la defensa que quieres hacer sobre determinadas causas, que también podés acceder o no a justamente presentarte en determinados festivales que justamente pueden significar todo lo contrario que tu música diga, ¿no? Claro, eso es lo que es también, ¿no? Que ¿cuál sería el límite de cada uno de estos artistas o cuál sería la conciencia de cada uno de ellos, ¿no? A la hora de hacer de hacer arte, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, es una cuestión en las cuales tampoco será, supongo, como para escrachar, pero sí como para decir, bueno, si uno también como oyente, como público, como seguidor de determinadas músicas, bueno, de pensar, ¿no? Realmente qué es lo que nos transmiten los músicos y qué es lo que nosotros también
podemos sentir a partir de saber que no solamente es música, sino que también es una manera de ver la vida, ¿no? que tiene cada uno. Entonces, a la hora de bailar ante determinada canción, que por ahí pueda pasarse una idea en la que decir, ay, pero no sé por qué, pero creo que no me representa mucho quién interpreta este tema, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Sí, no, pasa también, hay que saber escuchar la música y bueno, hay de todo también, Sí. hay de todo. Y también hay artistas para todos los gustos, ¿no? Pero bueno, hoy justamente hablaba con una de las chicas que pertenecen a la red de músicas mujeres y bueno, ella también me comentaba el tema de bueno, de lo terrible de este festival, y otra de que tampoco hay una sola artista mujer convocada en el festival, ¿no? Pero ella, bueno, decían, pobre, quedó escrachada. Claro. ¿No? Porque también ellas son mujeres, la mayoría que conozco que pertenecen a la red de mujeres son muy comprometidas, ¿no? Claro. Así que me imagino que ellas también tenían esta preocupación de que bueno, no habían convocado a mujeres músicas, había una sola mujer música y también veían eso, ¿no? De que la única mujer que estaba convocada, bueno, quedar un poco pegada a esto, ¿no? Claro, sí. Igualmente, bueno, acá podemos decir que entran en conflicto situaciones que son, no sé si decir antagónicas, porque uno podría decir que también es un poco contradictorio, no sé si contradictorio, pero al menos suena un poco raro el hecho de pelear por un cupo femenino, pero a la vez pensando en un festival en lo que no estaría, o sea, no tocaría, claro, no tocaría nunca en su vida, ¿viste? Entonces, peleas por un cupo, pero bueno, quizás para que puedan acceder a otras músicas, pero a la vez para, digamos, una causa que por ahí podés pensar que es totalmente injusta. Entonces, hay que seguir pensándolo y hay que seguir, cada uno tendrá su su toma de conciencia, digamos, al respecto acerca de todas estas situaciones, ¿no? Que son tan particulares y tan nuevas en algunos casos, ¿no? Tan tristemente particulares también, ¿no? Sí. Bueno, continuamos con bueno, la explotación del litio, claro, ¿no? Porque es ahora un tema, pero que está por todos lados, ¿no? El tema del litio. Y ahí, sí, por ahí muchos te dicen, ay, pero es trabajo, o que no quieren salir adelante, y todas esas cosas, ¿no? Sí, y bueno, tiene que ver con muchas situaciones. Volvemos también al debate del trabajo, sí o trabajo no, con algunos casos en donde, bueno, tampoco no nos podemos meter en el bolsillo de los trabajadores, pero sí, en este caso, encontrar que hay abogados ambientalistas, por ejemplo, que afirman que es una falacia en los trabajos porque hay muchos, digamos, muchas zonas a lo largo de Argentina y podemos decir también del mundo en donde digamos que no es que se ha hecho un desarrollo sustentable de la región económicamente hablando a partir justamente de la extracción de determinados minerales, ¿no? Sino que digamos ha sido trabajo para unos pocos que capaz que la pasaron un poquito mejor que el resto de los pobladores que estaban en desigualdad, digamos, de trabajo, pero después de que las mineras se fueron, digamos, no dejaron una ciudad, digamos, o un pueblo desarrollado, sino que quedó igual o peor, digamos, en cuestiones de pobreza, ¿no?
Sí, y eso lo saben muy bien las comunidades, por eso el rechazo, ¿no? Porque no es la primera vez que unas empresas se instalan en Sí. las comunidades, y así que por eso el rechazo de todas las comunidades, la mayoría de ellos, y, y bueno, los comisionados que hacen sus negocios, ¿no? Así es. Y bueno, seguimos entonces hablando y en este caso de las comunidades de la zona del Moreno. Justamente habíamos contado hace una semana que estaba esta cuestión, ¿no? A partir de que la comisionada municipal Castillo del Moreno había firmado entre otras personitas que estaban en una reunión que algunos dicen que fue cuasi secreta. Bueno, dio su visto bueno para que se realice la exploración y explotación de litio, pero digamos en lugares en donde las comunidades ya tenían la negativa y donde denuncian esto, que no fueron informadas acerca de ello, ¿no? Entonces encontró que fue el gobernador, se reunieron con referentes, instituciones, protección al consumidor y demás, pero bueno, hicieron una reunión con los funcionarios al respecto, pero 5 meses después del momento en que tendrían que haberse reunido, o sea, tendrían que haberse reunido mucho antes para decirle, no, esto queremos hacer acá, ¿qué les parece? Les vamos a informar, La pero no, consulta. o sea, en realidad ahora que digamos... Ya está todo Sí. dicho. Ya está cocinado, es como que quieren hacer estas reuniones que de alguna forma, digamos, se empezaron a suscitar a partir justamente de, yo creo que las mismas redes sociales que estuvieron interviniendo e informando acerca de esta situación irregular, redes sociales, páginas digitales y medios, podríamos decir, independientes que estuvieron informando acerca de esta situación. Bueno, también están denunciando ellos, ¿no? Que estuvo presente ahí estuvo en el acto de campaña del gobernador Sí. en Buenos Aires. Estuvo la comisionada, ¿no? Que y nada raro, que no responde al pueblo, pero está al lado del gobernador en todos sus actos. Y bueno, los integrantes de la comunidad piden, ¿no?, la destitución de la comisionada de la zona, aduciendo que abandonó su puesto para acompañar al gobernador Gerardo Morales en la presentación de su precandidatura a presidente en Buenos Aires. Bueno, justamente, bueno, y hablando de el gobernador, durante el fin de semana se reunieron con el primer mandatario provincial, pero indican justamente los comuneros que más que un discurso fue una charla. Fue más un discurso que una charla. Claro. Luego de que los comuneros le expresaran, esta vez de manera directa, su rechazo a la explotación de litio, Morales le habló de cauchari, paneles solares, recursos hídricos y lo que hará con el litio, cuya explotación podrá evitar la contaminación mundial. Dijo que Jujuy, con la producción de baterías de litio, evitará la contaminación, que todo es sustentable. Eso es mentira, es un verso del gobernador y de todos los que quieren explotar el litio para enriquecerse, dijeron los hermanos de la comunidad, ¿no? Así es, entonces, bueno, a seguir justamente y otras situaciones que suceden con las comunidades de la provincia y, bueno, lógicamente que también del país. Y también, bueno, de alguna forma pensar en esto, ¿no? De que a veces uno, digamos que termina siendo quizás estigmatizado en cuanto a las comunidades a partir de no querer que se realicen determinadas situaciones o de determinados, podríamos decir, actividades mineras en la zona, pero está el hecho de que por ganar un poco más de dinero o mucho más dinero, por digamos utilizar
las reservas de agua que son tan importantes, se pierde muchísimo en cuanto a lo que es el ambiente, en cuanto a lo que es la vida, en cuanto a lo que es el futuro justamente de la región. Y se podría hacer o se tendría que trabajar en primera instancia en formas en las cuales no se utilice, digamos, en este caso el recurso hídrico de esta manera. De últimas, o sea, podemos decirle al gobernador, está bien, o sea, el litio puede ser importante para utilizarlo y digamos que hay una parte de contaminación que puede dejar de ser a partir de utilizar el litio. Pero ¿por qué tiene que ser esta manera, ¿no? ¿Por qué tienen que ser tantos miles y litros de agua? ¿Por qué tiene que no servirnos? ¿Por qué, como decía el otro día Néstor Ruiz, que esa agua después se evapora y se va a otro lado? ¿Por qué no se puede buscar maneras en las cuales se extraiga de alguna forma determinado mineral o determinadas determinados minerales, pero que no se dañe al medio ambiente de esta manera? Sí, porque mientras que sabemos que el agua es un recurso indispensable, ¿no? Sí. Para la vida, el litio no lo es, entonces hay que buscar la forma, ¿no? Claro. Así es. Y nada, ya, bueno, tendríamos que irnos a una pausa, pero hablando justamente de comunidades, hablando de litio y hablando de, digamos, sustento, encontramos que hay gente que se pregunta qué pasa con las ganancias de la finca El Pongo y en realidad de Canaba, Sociedad Anónima, donde hay millones, o sea, en realidad podemos decir que está bueno, entre comillas, que se regule de alguna forma el hecho de que hayan personas que puedan acceder, ¿no?, al uso de la marihuana como medicina, ¿no?, de la esencia. Pero en realidad está esta cuestión que los mismos productores de la finca El Pongo denunciaban que eran de alguna forma, les eran quitados de una manera arbitraria su terreno para sus cosechas de distintas distintas hortalizas y distintos frutos de estación, y que una finca que tenga tantas hectáreas justamente para plantación de marihuana, donde, digamos, está a cargo justamente de este emprendedurismo, podemos decirlo así, el mismo hijo del gobernador Morales. Sí, la finca El Pongo sabemos que hasta hace muy poco, ¿no? Estuvieron también desalojando familias que vivían, pero de hace 40, 50 años en esta zona, y ahora es un terreno militarizado, ¿no? Sí. Donde se planta cannabis y donde, bueno, la mayoría de los periqueños tienen no esto de pensar bueno, ¿dónde está la ganancia, no? ¿A dónde va la ganancia? No se sabe nada sobre este tema, y bueno, está ahí el negocito, ¿no?, de la marihuana. Sí, bueno, hay alguien o algunos que hablan de narcoestado, ¿no?, narcotráfico, el negocio más rentable que aún a pesar del horror que producen miles de familias con consecuencias de violencia y muerte. En Jujuy es considerada solamente otro negocio. Saqueo de la finca El Pongo es alarmante. Y nada, esto es, bueno, vamos a citar la fuente Conectando Jujuy, quienes ya hablan de este tipo de situaciones. Nosotros por ahí capaz que no podemos inferir que se trate de un negocio vinculado justamente al narcotráfico, pero sí que es un negocio millonario que mueve muchísima cantidad de plata y que tiene que ver justamente con el cannabis a partir de su uso medicinal. Igualmente también hay muchos que hablaban acerca de que se envía al exterior una gran cantidad de justamente de marihuana, y que tiene que ver con empresas que son norteamericanas, y muchas, y digamos la más grande ubicada en Canadá. Y se decía, bueno, cuando me acuerdo los eslogan y todo eso, cuando
se empezó, ¿no? Con con la plantación, ¿no? Que vamos a tener aceite para los niños que necesitan, Claro. por el tema del cáncer, un montón de cosas, y no se ve, creo, eso, ¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, por lo menos yo no lo leí en ningún lado. Y bueno, está bueno que los periqueños y todos los jujeños veamos, ¿no?, este tema. Así es. Bueno, hacemos una pausa y regresamos en instantes con más New Canchic, Cancunapac, de nosotros para ustedes. ¿Y qué tal si me das tu clavícula para usarla de escarbadientes? ¿Has visto? Se me han quedado unos besitos atravesados en los dientes. Qué difícil será salir de acá, porque tus piernas saben bien de sobremesa. Fantásticas largas columnas griegas. Qué difícil será, qué difícil será, qué difícil será salir de acá. Las espirituales del camino que harán amautas, chamanes, yatiris, calahuayas. Armonía, orden, equilibrio natural. Sigamos un camino espiritual. Ama Sua, ama Yua, ama aquella. No mentirás, no robarás, no seas holgazán. Soy el viento, soy la tierra, soy el fuego, soy el mar. Somos uno en cada respirar. Invoco sabiduría ancestral. Hermanos bajándose a la pacha, Huilacoucha, Satsara. Iluminados caminamos bajo el mismo cielo. Bendito tus rayos, bendito tus rayos. Soy el viento, soy la tierra, soy el fuego, soy el mar. Somos uno en cada respirar. Orígenes de la humanidad. Lago Titicaca, isla del sol, isla de la luna. Tiwanaku, jardín del Edén.
Valle Sagrado, Amazonía, Atlántida, portales, chincanas, templos huacas. Donde nacimos en Abya Yala, Illampu Ilimani, Mururata, Sargamcate Gila, Apus Achachila, Cordillera Los Andes, corazón del universo. Se hace cuesta arriba, se hace cuesta abajo, el esfuerzo da los frutos de nuestro trabajo. Se hace cuesta abajo, se hace cuesta arriba, traemos nuevas vibras. Argentina, Colombia, el mundo es un beat. Saberes, honores, sabores, colores, conciencia global, tu palpita, masa en los controles. Ya, resisten etnias, aymaras, quechuas, yaguitas, charruas, onas, yanaconas, amazonas, quitucaras, mapunches, mayas, calchaquíes, perandíes, wichis, batagas, calimas. Seamos guardianes de nuestra casa, seamos guardianes de nuestra Pachamama. Guías espirituales, el camino guiarán. Amautas, chamanis, yatiris, caraguayas. Amasúa, amayúa, amaqueya. Amasúa, amayúa, amaqueya. Guaranga, guarancabin, utimuchán. Volveréis en millones. Pacatarí. Abya Yala, ya. Bien, ya acercándonos prácticamente al final del día de hoy de New Canchic, vamos a contarte un poquito acerca de las actividades que se están realizando en distintas partes de la provincia acerca justamente de otro año más del 24 de marzo nefasto, ¿no? Y bueno, de alguna forma también en este año que representa la importancia de que ya son 40 años en los que estamos en democracia. A partir justamente de 1983 ya son 40 años de democracia ininterrumpida, y pensando también en la importancia que tiene justamente que con respecto a los derechos, con respecto a situaciones logradas por una gran parte de la sociedad, más allá de todas las problemáticas que estamos viviendo y de todas las críticas que podemos tener en medio de estos tiempos, ¿no? Donde realmente necesitamos muchísimo avanzar, pero también debemos pensar en esto de que la negación no nos hace bien. Así que bueno, vamos a contarte un poquito acerca de estas actividades que se vienen realizando desde el 15 de marzo ya. Varias situaciones que se vinieron haciendo una por día. Encontrábamos que el 17 de marzo se presentó Nacer en tiempos violentos, libro de Reinaldo Castro, un escritor, profesor y realmente alguien que estuvo vinculado desde hace muchísimo tiempo a narrar situaciones que han sido desiguales, injustas a lo largo de la provincia y que todavía sigue haciéndolo. Así que si bien no pudimos ir a la presentación, te contamos acerca de este libro, Nacer en tiempos violentos, como para que los puedas buscar y también informarte un poquito más. Encontrábamos la proyección de la película Sinfonía para Ana, de Ernesto Ardito y Birma Molina, Teatro por la Memoria, La Sangre que Siembra Esperanzas también, que se estuvieron presentando el 20 de marzo, pero ahora tenés tiempo, hoy 21 de marzo, tenés distintas actividades que podés hacer y distintas cosas en las cuales te pueden informar un poco más y podés tomar un poquito más de conciencia, ¿no?, acerca de esto. Sí, bueno, el día de hoy, 21 de marzo, a las 17 horas van a estar proyectando un cine debate, la proyección del film Argentina 1985. En este cine debate van a estar participando Sara Murad, expresa política, que testimonió, ¿no?, en el juicio
a la Junta Militar, ¿no? Y María José Castillo, abogada de Hijo, Jujuy, en las causas de lesa humanidad. Esto va a estar se va a estar realizando en la Facultad de Humanidades, en la UNJU, en Lautero 265, ¿no? Y bueno, todavía no se confirmó el aula, pero a las horas 17, ¿no? También, así es, sí. en el mismo horario, a las 17 horas, también en el ciclo de teatro por la memoria, la Compañía Americana de Danza en gira a China. Eso va a estar siendo en la sala teatral Red Mate, esto es Avenida Costanera Norte, en Tilcara, ¿no? Esto es organizado por el Museo Nacional Terry. Sí, así es. Y encontramos también que Argentina 1985, esta película que estuvo participando justamente en los premios Oscar últimamente, y que si bien algunos quedaron con el trago amargo porque pensaban o querían que tengamos un nuevo, digamos, una nueva estatuilla, yo creo que lo importante es que ha llegado a tener esta trascendencia de hacerse ver por tantos lugares y en un año tan particular, y justamente también está la posibilidad de verla en el Museo Nacional Terry para quienes no llegaron a hacerlo, en San Pedro de Jujuy, la Escuela de Educación Técnica número 1, Coronel Manuel Álvarez Prado. Encontramos en el barrio Centro. Encontramos que ahí también se va a estar haciendo, y que es organizado por el Museo Nacional Terry en realidad. Bueno, estos son los actos para el día de hoy. Mañana también, 22 de marzo, se van a estar realizando a las 10:30 de la mañana, taller de derechos humanos para jóvenes. Esta experiencia de organización estudiantil, diálogo entre generaciones, va a estar realizándose en la Escuela Normal Dr. Eduardo Casanova. Esto también en Tilcara, ¿no? Organizado también por el Museo Nacional de Tilcara. Esta es la Agenda 2023 en el marco del 24 de marzo, ¿no? Que estamos compartiendo, ¿no? Así es, y te vamos a seguir contando en el caso también de mañana, para que tengas esta posibilidad, si es que justamente está en tus planes el poder salir y el poder asistir a lugares que realmente tengan que ver un poquito con la memoria, con conocer quizás un poco más. Si no estás tan informado al respecto, tenemos el ciclo de teatro por la memoria a horas 17, Loba de Luna. Esto será en la sala teatral Red Mote, Avenida Costanera Norte, sin número, Tilcara, organizado por el Museo Nacional Terry. Está el debate 40 años de democracia, mujer, memoria, verdad y justicia, en la sede de la Juventud de la Triple C de Libertador General San Martín, barrio El Triángulo, y organizado por organizaciones sociales y de derechos humanos. Bárbaro. A las 19:30, documental ¿Qué hay detrás de los cerros? Las huellas de Marina Vilte, del director Héctor Rivero. Bueno, esto se va a estar realizando en la Biblioteca Popular Viltipoco, en Purmamarca, ¿no? En la calle Pantaleón Cruz, en Purmamarca, y organizado por madres y familiares de detenidos desaparecidos de Purmamarca y el director Héctor Rivero, ¿no? Y bueno, esos son para el día de mañana 22 las actividades que se van a estar realizando en el marco del 24 de marzo, ¿no? Así es, lógicamente que tanto para el 23 como para el 24 siguen las actividades, pero ya te estaremos contando tanto mañana como pasado seguramente acerca de las mismas, cosas de que vayas agendándote, y si no también
podés buscar en los sitios de derechos humanos de la provincia en donde se estarán haciendo justamente o se está difundiendo estas actividades, de las cuales encontramos que hay muchas que tanto en cuanto a lo que es teatro, en cuanto a lo que son también proyecciones, que tienen que ver con situaciones que pasaron en la región, ¿no? Salen justamente, si bien en este caso, o al menos en estos días, Abelino Bazán es una de esas, de esos nombres que están en el aire, otros que justamente leímos hace ratito es el de Marina Vilte, ¿no? Y tiene que ver con trabajadores que dejaron su vida a partir de buscar un poco de justicia en el ámbito laboral y que tienen que ver con una sociedad un poco también mejor que estaban buscando, ¿no? Sí, bueno, el 24 también se va a estar realizando el recital que siempre es organizado por la Casa de las Madres, ¿no? Acá Sí. en el Centro Cultural Belgrano, donde, bueno, la ex estación de trenes que la conocemos todos. Bueno, como todos los años, ellos realizan el recital por la memoria, ¿no? Así es, y ya te estaremos contando la grilla, pero digamos que en este año la banda que viene, generalmente viene una banda muy importante, una o dos bandas que vienen muy importantes a nivel nacional y algunos en algunos años también a nivel internacional. En este caso Caramelo Santo va a ser la banda principal y lógicamente bueno, ya vamos a tener la grilla de otros artistas y vamos a ver si podemos comunicarnos con algunos de ellos como para que nos cuenten un poquito de esta experiencia justamente de tocar y de presentarse en estos escenarios, ¿no? Y viene, no sé si en contrapunto con lo que veníamos diciendo del Festival de Litio, ¿no? Si significará también poder asistir y poder decir, bueno, yo porque tiene un buen sonido y porque es mi trabajo voy a tocar, donde podés decir realmente yo voy porque creo también en que es importante esta causa, ¿no? Y más allá justamente de colores políticos que tenga que ver con la conciencia y la memoria. Bien, ya nos tenemos que ir. Bueno, sí, ya estamos ya cerrando, ¿no? Este informativo diario. Hoy nos tocó a nosotros, mañana van a estar los compañeros acá en Ñucanchis, Cancún, Apaj, de nosotros para ustedes, acá en la Chasqui, ¿no? En el 88.7. Así es, y bueno, antes de irnos tenemos acá una última noticia que nos compartían acerca de un conversatorio que se estará haciendo, ¿no? Miércoles 22 a partir de las 21:30 se llevará a cabo este conversatorio virtual sobre la situación y luchas de los pueblos indígenas de la Argentina, evento que cuenta con la participación del coordinador provincial del Consejo de Pueblos Originarios Sancacmaqui, Jorge Angulo. Y también, bueno, podemos comentarles que en el día de hoy se estará haciendo el lanzamiento de campaña justamente de un partido político, que en realidad no es un partido político, sino que es un frente que tiene, está integrado por, además de partidos políticos, por organizaciones sociales que también se están animando a poder hacer esta participación en cuanto a lo que es estar, ahí en las urnas, ¿no? En algunos casos ya lo hicieron anteriormente y en otros ya, puede ser la primera experiencia. Encuentro Político y Social Unidad por Jujuy, quienes estará haciendo su acto de lanzamiento de campaña esta tarde a partir de las horas 15 ahí en un conocido salón en justamente la Sociedad Obrera de Capital. Bueno, ahí quedan algunas invitaciones, ¿no? Hemos tirado bastantes actividades se estaban realizando estos días, así que bueno, para el que pueda acercarse, van a tener, bueno, desde cine hasta presentaciones de libros, bastante amplia, ¿no? Así es.
Bueno, entonces esperamos que les haya sido útil la información y será hasta encontrarnos nuevamente, en nuestro caso el día jueves y en el caso de nuestros compañeros mañana. Muchas gracias. Tengo una cama. Hasta encontrarnos. Volviendo del sueño, me ahogué en la tormenta, mojaba el agua, mi cama deshecha, perdí de mis partes, me acunaba el viento, crecieron raíces de todo mi cuerpo, abracé la tierra con mi único tallo, si solo la selva me hablara, ahogaría mis miedos en mi río de la Plata, brotar de mi vientre y ser fuego. No hay nada en tu ausencia que no